En la mesa está Jorge Lirola, Alberto García Porras y Antonio Gil Albarracín. La idea es que continuemos un poquito con los temas que ya hemos estado viendo y que si tenéis alguna pregunta o planteamos el debate o en fin, le cedo la palabra a Jorge, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña intervención cada uno. Sí. Bueno, yo por mi parte, creo que se ha avanzado mucho, ¿no? En el estado de la cuestión, planteándolo quizás por cuáles son las fuentes de información fundamentales, ¿no? Pues yo destacaría por una parte la arqueología, que en ese sentido creo que en la arqueología se ha avanzado bastante en los últimos años, sobre todo a partir de todo el tema de la arqueología de urgencia, la urbana, ¿no? Aunque creo que se debe de avanzar bastante más, sobre todo por el tema, luego hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí de Almería, falta por publicarse bastante y sobre todo hacer una confrontación, que ahora también afortunadamente pues se pueden contrastar con modelos de otras ciudades. Aparte de la arqueología está lógicamente la documentación escrita. En ese sentido, pues aquí habría que distinguir la que de Almería, la que tenemos más antigua es la documentación árabe, y ahí pues se avanzó bastante, pero yo creo que se puede todavía mucho por hacer, aunque tienen que aparecer nuevos textos aún, pero a falta de la aparición de esos nuevos textos hay que hacer relecturas de los ya conocidos, y sobre todo yo creo que una de las fuentes de información más importantes son las fuentes biográficas, que hay una gran abundancia de esas fuentes biográficas y no se han explotado demasiado. Luego, por otra parte, está la documentación cristiana, que igualmente se ha avanzado. En ese sentido, Antonio Gil pues, ha publicado recientemente ese estudio con un gran número de documentos, pero creo que todavía falta ya no solo sacar otros documentos, sino también contrastar toda esa información en la documentación, ¿no? Para ese análisis. Y luego, por otra parte, pues estaría todo lo que es el tema de la, llamémoslo, iconografía, todo lo que es la planimetría, o también hemos estado viendo fotos antiguas, o incluso ahí podría ser, mezclando unos elementos y otros, lo que son la numismática y la epigrafía, que igualmente pues se ha avanzado, pero creo que todavía hace falta hacer estudios, sobre todo comparativos y contrastando la información. Y luego, por supuesto, juntando pues cada uno desde nuestras visiones distintas, el poder contrastarlas, toda esa información, e integrarla, ¿no? esa información. Alberto. Sí, bueno, yo por mi parte, se me oye, ¿no? Yo por mi parte, o por nuestra parte, en gran medida, señalar que se ha avanzado mucho en el estudio de Almería. Evidentemente, en época Andalucía, una de las ciudades, yo creo que de Al-Ándalus, sobre las que más se ha trabajado a todos los niveles desde hace ya mucho tiempo, ¿no? A nivel histórico, evidentemente, ha habido un análisis muy concienzudo y exhaustivo del registro documental, fundamentalmente árabe, pero creo que desde hace mucho tiempo se está trabajando exhaustivamente y de manera muy seria y rigurosa sobre esta información que se tiene, que es relativamente importante, bastante importante. Igualmente, desde el punto de vista arqueológico, yo creo que también se ha avanzado mucho. Los trabajos que se iniciaron ya en la década de los años 80, como en el resto de las ciudades del Ándalus, se llevaron de manera muy exhaustiva, correcta y rigurosa, además con la intención de publicar y dar a conocer los resultados de las excavaciones. Hay muchas monografías, artículos, incluso conferencias dedicadas exclusivamente a Almería, que han aportado mucha información al respecto. También desde otros puntos de vista, es decir, que yo creo que Almería es una de las ciudades probablemente pues que desde mi punto de vista se ha estudiado muy concienzudamente
probablemente en el papel en el que estemos ahora y que sea el papel que nos da, sobre todo a los arqueólogos, la crisis nuevamente, en este caso la crisis que estamos viviendo hoy en día, sea más que continuar excavando, como se ha estado excavando casi de manera intuitiva, mecánica y sin reflexión, ya que ahora tenemos, por las causas que digo, tenemos estas circunstancias que efectivamente no nos permite excavar con el ritmo que se estaba excavando hasta ahora. Probablemente no debamos entender esa crisis como una desgracia, que lo es evidentemente, pero intentar positivizando esta situación, intentar aprovechar este tiempo de crisis por parte de los arqueólogos, sobre todo los arqueólogos que trabajan aquí en la ciudad, a revisar probablemente desde otro paradigma o desde otra visión, porque han pasado mucho tiempo desde que se iniciaron las intervenciones arqueológicas, revisar acopiar y revisar toda esta información y para intentar dar una explicación coherente de lo que aquí pudo haber ocurrido. Por tanto, esa es fundamentalmente, creo que la situación en la que nos podemos encontrar en la actualidad y en ese sentido yo creo que esa revisión se basa en un trabajo previo, evidentemente rico, importante, sólido sobre todo, pero que probablemente la situación en la que estamos casi que nos empuja en lugar de seguir excavando de manera irreflexiva como se ha hecho en los últimos años, intentar revisar la documentación concienzudamente e intentar ponerla en discusión con el resto de las fuentes para intentar dar una visión más completa de la realidad. Bueno, casi es un exceso que vuelva a intervenir porque acabo de hablar, pero en fin, solamente un aspecto que me parece importante. Si estamos en esta situación donde se indica que se ha avanzado mucho y demás, es porque realmente Almería ha padecido un síntoma tremendo. Y es que se hace una historia en el siglo XIX donde, teniendo en cuenta el tema de las fortificaciones, que es el que yo he disertado, en este sentido, pues se plantea que hay unas fortificaciones islámicas que naturalmente duran hasta la llegada de los cristianos, de los reyes católicos, no me refiero a Alfonso VII, sino a los reyes católicos, y a partir de ese momento pues prácticamente dejan de tener valor. Y naturalmente se van abandonando paulatinamente hasta que al final, pues como ya no tenían ninguna importancia, se derriban porque en definitiva eso es lo que había. Esa historia que se produce durante el romanticismo y que tiene una serie de antecedentes claros que no voy a entrar ahí, es absolutamente falsa, pero lo sorprendente de esa falsedad es que ha continuado todavía imperando en la historia de Almería hasta el siglo XXI. Y naturalmente, mientras no nos quitemos esa enorme venda que hasta ahora ha impedido que se pudiera hacer un reenfoque adecuado de ese fenómeno, evidentemente difícilmente vamos a quitarnos esa especie de losa que nos pesa y que nos impide avanzar adecuadamente en el camino correcto. Afortunadamente he visto que eso quizá desde otros enfoques también se ha visto correctamente y naturalmente en este sentido yo he intentado aportar algo que es completamente distinto. Las murallas tienen un valor fundamental para una plaza de armas y naturalmente en este sentido Almería está en la frontera marítima del Estado, del Imperio. En este momento sigue siendo frontera marítima de la OTAN. Y naturalmente en este sentido, evidentemente no estamos en una situación de plaza de armas. Pero está claro que cada vez que España entra en guerra y entra cada 2 por 3, la ciudad se refortifica, las murallas se remozan. Probablemente unas veces con más acierto y otras con menos, pero lo cierto es que eso permitió algo realmente increíble, que es que, a fin de cuentas, el si vis pacem para bellum, es decir, prepárate para la guerra para no padecerla, en definitiva, una traducción libre, permitió que Almería, a pesar de sufrir numerosos asedios, realmente no fuera nunca tomada por la fuerza a partir del año 1147 hasta el año 1812, en que una expedición hispano-británica procedente de Cartagena tomó la ciudad que estaba en poder de las fuerzas napoleónicas.
Estamos hablando de un éxito en su función de casi 8 siglos, y que 7 siglos y pico, y que realmente lo que más sorprende es que todo este montaje, esa historia de que las murallas habían quedado abandonadas, lo hace gente antes de 1850 y lo hace gente que ha visto y ha vivido la refortificación de 1836. Es decir, que realmente toda esa falsificación se hizo conscientemente de que se estaba falseando la realidad. Pero el éxito ha sido espectacular. Téngase en cuenta que este tipo de falsificaciones se hizo prácticamente en todas las ciudades europeas. Todas quisieron echar abajo las murallas y la mayoría lo consiguieron. Pero lo que es sorprendente es que en ninguna otra ciudad europea continúa siendo la historia oficial en el siglo XXI. Creo que cuando reenfoquemos ese camino habremos encontrado la ruta para llegar a donde tenemos que llegar. Muchas gracias. Bueno, pues ahora llega el momento de que todo el que quiera que participe. ¿No hay nadie que se anime? ¿O tú quieres seguir opinando? Bueno, como estaba planteado, era un estado de la cuestión, es decir, que se ha hecho y qué se puede hacer, ¿no? Yo por eso siempre positivizando, es decir, que proponiendo o haciendo propuestas, ¿no? Pues creo que algunas de las cosas, primero, falta una gran monografía sobre Almería, ¿no? Porque hay una gran dispersión de datos. Almería, como se ha dicho, cuenta con mucha información, pero también esa dispersión de datos, hay una gran dispersión de trabajo, ¿no? Y hace falta un gran estudio integrador de lo que sabemos de Almería desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico, también de las fuentes y en todos los sentidos. Luego, yo creo que algunas de las líneas que además se han tratado aquí, que pueden dar mucha información, es la toponimia, ¿no? Robert, con las 2 conferencias que nos ha impartido, pues lo ha demostrado cómo, además siendo sistemático, se puede avanzar, ¿no? Yo en ese sentido creo que hay una asignatura pendiente, que era todas las ediciones de los libros de apeo, toda esa documentación, y sobre todo empezar a sistematizar toda esa toponimia, la macrotoponimia y la microtoponimia, y ver en qué momento surge cada uno de ellos, ¿no? Entonces también haciéndolo, en este caso en la provincia de Almería, y luego pudiéndolo contrastar con distintas provincias, se avanzaría bastante, ¿no? En los temas de texto, bueno, también hemos contado aquí con la presencia de Fernando, por lo que es lo que yo me manejo más también, pues faltan todavía muchos poemas por traducir, ¿no? Poemas que luego pues nos dan sorpresas, ¿no? Nos pueden dar sorpresas en ese sentido. Más luego, lo que yo explicaba antes de la biografía, había que ir a sobre todo a ir precisando cronológicamente, poniendo cada hecho en su justa medida, ¿no? Hemos estado aquí hablando de las puertas, pero no tenemos ningún modelo de puerta, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, si contrastando la puerta más monumental inicialmente de Almería, la Puerta del Águila, ¿no? O luego la que fue la Puerta de Pechina, que sabemos el momento exacto en el que, aproximado, ¿no? En el que se construye la Puerta del Águila en 955 y la otra debió de ser en torno al 1020 o 1000 por ahí, pues si vemos otras puertas que se hayan conservado y que sean de esa misma época y sobre todo que puedan ser referentes, yo creo que serían muy parecidas, muy semejantes, ¿no? Porque estos mismos, con mucha frecuencia, los constructores, por ejemplo, cuando en el 955 se construye aquí en el Califato, es muy probable que se mande desde Córdoba o se utilice el referente de Córdoba, ¿no? O, por ejemplo, la mezquita, ¿no? Cuando la mezquita se realiza, está la mezquita, sobre todo yo creo que Medina Zara, ¿no? Y se había construido la mezquita Aljama de Medina Zara recientemente, pues muy probable que se utilizara como modelo. Ahí, bueno, se ha destruido, pero bueno, que haciendo ese tipo de comparaciones yo creo que se puede avanzar mucho, ¿no? Bueno, no quiero tampoco monopolizar.
No, yo quería, evidentemente se avanza de muchas maneras, pero yo creo que la forma más correcta de avanzar es presentando una investigación seria, y a mí lo que no sé, me da esperanza y me hace ser un poco optimista es ver pues que efectivamente aquí hay un montón de trabajo por hacer, muchísimo por investigar. Me ha interesado mucho lo que has planteado, Antonio, un montón de cosas que no sabíamos, y además, bueno, pues que hay que hacer historia de verdad y no seguir siempre contando las mismas cosas con una base falsa que no han tenido ningún fundamento científico. Y entonces yo creo que, bueno, pues que se abren un montón de nuevas oportunidades, ¿no? O sea, lo que hace falta sobre todo es que en estos momentos en que la investigación en España está tan mal, pues que haya vías de futuro, que hay documentación y que haya proyectos serios que se avancen. Yo creo que es importantísimo, o sea, no se va a avanzar en el conocimiento de Almería si no seguimos en la línea correcta, que es aunar fuentes documentales, escritas y arqueología. Y en el caso, tanto en el caso de las murallas de la ciudad, pues desde luego, como dice Antonio, como sigamos restaurando, o sea, mejor, yo también lo decía cuando llegué a la Alcazaba, mejor que no hay dinero, porque no hay dinero, y pude ver que como se caían las costras de lo que se había puesto encima, te dabas cuenta de que había una Alcazaba taifa y almohade debajo, ¿no? Porque o se hacen las cosas bien, o mejor que no haya dinero para el acero corten, es verdad. Entonces, hace falta hacer una fotogrametría, una serie de prospecciones en la muralla, entonces sabremos de verdad de qué época son, y hace falta revisar toda la documentación arqueológica pues para poder afirmar esas cosas que se han afirmado sin ninguna base, sino se ha intentado, es verdad, se ha intentado demostrar con las excavaciones que se han hecho lo que decían los textos, no con esa idea preconcebida. Si tienes ideas preconcebidas y no estás dispuesto a ver la realidad y a contraponer los datos y a decir, además me equivoqué cuando dije esto antes porque no sabía, ¿no? Como decía Patrick cuando le preguntaban, y hace 30 años ¿por qué afirmaba esto? Y dice, porque no sabía, porque empezaba a estudiar las cosas. Eso es lo científico, ¿no? Lógicamente. Entonces, no sé, las primeras excavaciones científicas serias se iniciaron a mediados de los años 80. Ayer yo hacía referencia al homenaje a Manes, que fue la excavación del solar Calle Reina, es la primera excavación que se puede hacer con medio solar ya en el año 80, a finales del 84, con medio solar ya. O sea, yo excavé lo que se había quedado en el suelo después de que se rompieran la pala contra la muralla califal. O sea, se habían quedado las balsas de Salazones y ya lo medieval, quitando una balsa de Salazones reutilizada para la fundación de época, que sí que fue interesante. No, ya era un paquete, cuando dices, cerámica mollón. Pero a partir de ahí, que ya se inicia con eso, una normativa de protección de solares, sí que hay una excavación situada. Evidentemente, con todos los problemas que ha llevado, el que marque el ritmo de la investigación, el pelotazo urbanístico, en vez de lo que lo tiene que mandar. Pero bueno, incluso con esos problemas, yo creo que hay un volumen de datos que, si se enfoca bien, imprescindible, pero que tendría que hacer que efectivamente que cambie de aquí a 10 años, tendría que cambiar muchísimo. Entonces, hombre, es interesante siempre hacer monografías, por supuesto, pero es mucho más interesante hacer artículos, hacer publicaciones serias como sea, porque además ahora, gracias a Internet y a los sistemas digitales, en cualquier momento se puede hacer una recopilación bibliográfica que llegue a todo el mundo. Y luego, sí, al final los libros, la gente los pone en la biblioteca y no se los lee. Es el problema también que tenemos. Bueno, yo en ese sentido lo que proponía era por estado de cuestiones, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tendríamos que tener más en cuenta también son aquella información que corre más riesgo de perderse. Entonces, en ese sentido, yo creo que la parte que plantea más problemas es la arqueología, ¿no? Porque de hecho pues, se ha planteado aquí, ¿no? Se ha estado excavando y en ocasiones mucho, y conscientemente aprendiendo con las mismas excavaciones información que, si no se publica, se pierde. Y eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y los arqueólogos. Y hasta qué punto también pues la administración propiciar el que haya un estado de la cuestión, porque si no, esa información se va a perder. Ya de hecho se ha perdido mucha, ¿no? Se ha perdido mucha, pero por lo menos procurar que no haya mayor deterioro en recuperar esa información. Yo el gran problema que veo es, bueno, sobre todo porque el tema es
la misma formación que se tiene a la hora de afrontar una cosa, las inseguridades que se tienen. Entonces, en ese sentido, lo que proponía, y creo que habría que favorecer el que se estableciera un buen marco de colaboración entre ese estado de la cuestión, que se pongan los datos y que se contrasten, ¿no? Porque el gran problema que tiene también la arqueología es que se anda, desde mi punto de vista, la información es muy relativa. Bueno, se puede contrastar con estudios de carbono, 14 cosas de ese tipo, pero si no, todo son interpretaciones, ¿no? Entonces, una de las mayores cuestiones... Interpretaciones, las conclusiones. Bueno, tú tienes que analizar una estratigrafía, o la prueba de algo la pasa o no la pasa. Ahí ves si es científico o son elucubraciones. Sí, con márgenes amplios. Yo hablo de ir a la fuente, a lo que está documentado con estratigrafía, de los materiales estratificados, se puede hacer un estudio serio, si no, no. De las conclusiones. Yo lo observo al hilo de todo esto, es que han pasado 30 años. O sea, claro, a mediados de los años 80 se hacía lo que se podía y se hacía muy bien. Y la arqueología andaluza a mediados de los 80, a principios de los 90, era pionera y a la vanguardia de la arqueología medieval, por supuesto de la arqueología medieval, pero no solo de la medieval, sino, por tanto no hay que desecharlo, ahí está, ahí es fantástico y está fenomenalmente hecho. Pero claro, han pasado 30 años, como señalaba lo de Patrick Lecieux, los instrumentos analíticos han cambiado y los paradigmas cambian, o sea, cambian y cambian muy rápidamente. Y no hay que tener miedo de que cambien. Es decir, lo que yo haya podido defender hoy, pasado mañana, se puede decir, no es así. Bueno, pero es que es la única manera de avanzar. Entonces, lo que sí creo que sería el momento, y probablemente el milenario, sería el punto ese de pararnos, decir qué es lo que ha pasado y vamos a tirar para adelante, ¿no? Sería probablemente el momento de decir lo que se está hablando, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a irnos al archivo de la delegación provincial, que debe de haber ahí información, bueno, para 3, 4, 5 tesis doctorales de época medieval, solo, ¿no? Bueno, y si no la hay, además, ya sabremos. O sea, si no la hay que comprobar. Bueno, pues hay o no hay. Claro, si no hay, exactamente. Pues hay que partir de... Y revisarla y ver qué sale. Claro, que cuando ahora intentas con los nuevos métodos, pues hay estratigrafías que no te encajan. Y pues mira, esto... Claro. No me sirve ya, no me sirve. Y la interpretación, basarla en estratigrafía ya Claro. un poco más, aplicando además nuevos análisis para buscar cronologías que asienten un poco la secuencia e intentar al final dar una visión. Pero creo que hay información más que suficiente y también en materiales arqueológicos habrá toneladas de cerámica en el museo seguramente dispuestas que son a veces hasta un problema, ¿no? Hacer arqueología de museo, arqueología de archivo de delegación provincial e intentar a ver lo que sale de ahí, bajo los nuevos parámetros. Yo creo que esa puede ser una idea, ¿no? Hay un campo de estudio abierto para mucho tiempo. Y hay muchísimo por investigar. Yo creo que hay un déficit que es académico, porque bueno, pues en aquellas capitales donde hay un interés por la arqueología medieval directamente entroncado con la universidad, se ha avanzado quizás algo más, un poquito más, no mucho más. Porque claro, el problema es de diseño de investigación, es que estamos hablando de un volumen que es cada vez más considerable. ¿Y cómo se aborda eso? Bueno, pues, también tiene su historial, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando en Andalucía la cuestión. Hubo unos intentos, a mediados de los 90, de que hubiera proyectos de investigación que dirigiesen la arqueología de intervención. Eso fracasó, eso fue un proyecto que fracasó absolutamente. Se echó marcha atrás y se consolidó finalmente un tipo de arqueología profesional. Y no sé, la cuestión se quedó sin resolver, es decir, en realidad se quedó sin resolver. No se ha conseguido, por ejemplo, normalizar la documentación de las excavaciones, de manera que sea lo más uniforme posible, y no se ha conseguido interesar a equipos universitarios en que recuperen eso.
una tarea que en otros países se hizo mucho antes, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, lo que hizo Barry Cunliffe en Londres en los años 50, y aquí nunca hemos sido capaces de impulsar proyectos de ese orden. Entonces, bueno, la cuestión sencillamente está sobre la mesa, hay que resolverla de alguna manera, porque si no el problema es como una bola de nieve pendiente abajo, cada vez va a ser más gordo y hay que darle una solución. El problema es que la investigación en arqueología ha estado siempre estrechamente vinculada a la administración cultural y a la protección. Y raramente se han allegado presupuestos para la investigación arqueológica. No ha sido así en el caso andaluz, pero hacia el año 2000 ese modelo en que la administración cultural financiaba fuertemente una investigación, eso también ha pasado a mayor vida, y no por la crisis, porque ese modelo se arruinó años antes de la crisis. Entonces, bueno, hay que dar una solución. ¿Cuál es esa solución? Pues yo no lo sé exactamente. Ojalá tuviera yo la varita mágica, además de los dineros, que siempre son importantes. Pero yo creo que la Administración debería de tener una iniciativa a ese respecto. La Administración ha puesto una serie de cautelas y se encuentra con un problema que le corresponde, entiendo yo, resolver a la propia Administración. Entonces, entiendo yo que sería la Administración la que debería de impulsar esos proyectos de investigación que recuperen esa documentación que efectivamente en muchos casos se está perdiendo. Y se pierde porque antes de que llegue a un organismo oficial el arqueólogo fallece, conocemos los casos todos, o porque la documentación está en una vivienda particular y se pierde por el concepto que sea, y lo mismo podemos decir respecto a los propios materiales arqueológicos. Y bueno, entonces yo creo que lo que la Administración podría hacer es impulsar esos proyectos de investigación como ya hizo en un pasado, pero de una forma completamente abierta. Es decir, el investigador llegaba, presentaba un proyecto y había una comisión que establecía la idoneidad de la metodología del proyecto y finalmente financiaba. Yo creo que el camino debería de ser justamente el inverso, es decir, que sea la propia Administración la que decrete cuál es su interés, que en este caso es recuperar la información de la arqueología urbana y encargar un proyecto que bien puede ser incluso por concurso, que es un modelo que se ha iniciado en el caso de la investigación tradicional, en el caso de Orce, por ejemplo, en el que el proyecto sale a concurso y se lo queda el equipo que se considera más solvente y el que al mismo tiempo hace una mejor oferta económica. En fin, creo que no sería un mal procedimiento para resolver la situación. Pero, bueno, ¿quién le pone los cascabeles al gato? Pero el caso es que esto llega en un momento en que hay menos recursos que nunca, pero bueno, si lo dejamos pasar, pues sencillamente nos daremos cuenta que hemos tenido una política absolutamente fallida, que hemos hecho hacer unos desembolsos tremendos a los particulares para garantizar la conservación de una documentación que no estamos garantizando. Entonces, bueno, con más recursos o con menos, yo creo que a lo mejor el modelo no es el que yo estoy proponiendo, pero bueno, ¿quién propone modelos? Porque los que ya se propusieron en el pasado, como he descrito, resultaron fallidos. Entonces, bueno, yo creo que el que yo estoy proponiendo, se me viene a mí ocurriendo que no sería quizás una mala solución para salir de esta situación. Porque, bueno, y luego, por supuesto, mientras llega el dinero, hay mucha gente que, gracias a amores, dedica muchas horas de su vida a estas cuestiones y que lo haría si esa documentación estuviese disponible y fuese accesible. Así que yo creo que el primer paso, y ese no es costoso, no es gravoso para nadie, es por supuesto digitalizar esa documentación que yo considero indiscutiblemente pública y colocarla en la red a disposición de todo el mundo. Eso es, para eso no hay que esperar ni grandes discusiones administrativas, ni cambios legislativos. No, Para eso solo
basta con la voluntad. Pero es que vayamos todos en la misma dirección. Yo creo que esa exigencia tiene que ser de los administrados, de todos los investigadores, de todos los que tienen interés. A eso hay que exigírselo a la administración, que es ahora mismo la que custodia, porque es lo normal, es lo normal. Y yo creo que, como dice Manolo, ese modelo que sería el que se sacaran a concurso de alguna manera, pues también, si realmente hubiera un poco más de consenso entre los investigadores a la hora de exigir y no decir, no, es que esta es mi parcelilla y yo conseguí un dinerillo de ahí y tal, pues sería la solución, porque es que es inadmisible que, bueno, en arqueología urbana y en los grandes conjuntos, yacimientos andaluces, eso, al final, el modelo de Orce está funcionando. El modelo de Orce parece que está funcionando. Pero sería la forma también incluso de recaudar fondos de distintas procedencias, que a lo mejor no tiene que ser solo la administración cultural, como en el caso de Orce 100%, pero sí es la administración cultural la que tiene que liderar un proyecto de investigación en el que puedas conseguir además otros recursos, de otras administraciones públicas, de la universidad, de otras consejerías o incluso privados en un momento dado. Pero como no exijamos todos en la misma dirección, pues parece que es un tema secundario. Sí, en cierta medida un poco las sinergias que reunirlas, ¿no? Y conseguir, porque efectivamente estoy convencido que desde la propia universidad o desde el conjunto monumental de la Alcazaba, con sus recursos limitados o no, la universidad con sus recursos limitados o no, el impulso evidentemente de la administración que custodia toda esta información y la gestiona y demás, intentar aunar un poco todas las sinergias para conducir y efectivamente el impulso lo tiene que tomar la administración, ¿no? Pero que a lo mejor muchas veces las cosas no son tan caras como en principio se pudiera pensar, porque a lo mejor hay equipos universitarios que estarían deseando empezar a entrar con un poco de recursos, no excesivamente, estarían encantados de entrar a trabajar en un museo, ¿no? O incluso conseguir participación por parte de la universidad para que un equipo con financiación, con una doble financiación, poder llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo completamente contigo. O sea, el hecho de que, porque a mí me ha ocurrido, ¿no? Ir a una delegación para intentar consultar un expediente es un problema. Es ya un problema verla a papel. Si realmente se consiguiera poner en red, pues hombre, lo mismo no pasa nada, ¿no? Ahí está y ya está, pero lo mismo hay mucha gente que podría usarla. Pero claro, si no se han terminado de colgar los anuarios, cuesta trabajo pensar que se llegue a hacer eso, ¿no? Sería ideal, realmente. Es que se cae el alma a los pies de ver que si quieres hablar de las casas Andalucía, en Almería, tienes que proyectar unas imágenes de unas casas que no hay garantía de que sean Andalucía. Cuando se han excavado casas de toda época andalusí en el casco de Almería. Que eso es sorprendente y paradójico, pero está pasando. Bueno, está claro que la administración tiene mucho que hacer, eso está clarísimo. Pero bueno, ahí ya nos encontramos con la historia de siempre. También es verdad que ahora estamos en un momento de crisis, que por un lado, como decía Alberto, puede ser una oportunidad para abrir camino a la investigación, pero por otro lado nos encontramos con que también se necesita financiación muchas veces para esa... Sí, pero esas cosas más, Luisa, de voluntad. Es decir, pero eso, que es un poco voluntad también, esos modelos tan rígidos, a veces la administración es muy rígida para sus cosas, ¿no? Entonces, bueno... No, yo desde luego defiendo que en los momentos precisamente cuando no hay dinero y de crisis pueden servir para que haya un trabajo más... Sí. Porque al final cuando hay dinero te vuelves loco gestionando a dónde van los recursos muchas veces mal empleados, ¿no? Y sin embargo en momentos de crisis, pues cuando se puede irte al archivo, ordenar, no hay gente que no tiene trabajo porque no hay fondos, pues se pueden hacer esas cosas.
pero hay que ponerlo de manifiesto. Yo creo que ahí toca a los investigadores sobre todo, el ponerlo de manifiesto a la administración y hacer propuestas sensatas que seguro que se pueden aceptar, que el que tiene la responsabilidad política las va a aceptar, es que si no ni se lo plantean, vamos. Bueno, pues yo finalizando eso, lo que se ha dicho, ¿no? Yo es que creo que, bueno, el principal problema es la falta de financiación, pero bueno, la Administración lo que ha estado haciendo ante esas excavaciones de urgencia, lo que ha hecho ha sido realmente obligar a los promotores a que sean ellos los que financien, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, ha forzado a hacerlo, pero luego el problema que yo veo, y por eso es lo que hay que denunciar, es que en realidad está privatizando también el conocimiento que se ha sacado, que debe de ser público, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, y hablando ya fuerte, es que es secuestrar a los ciudadanos el conocimiento, ¿no? Nuestras autoridades están secuestrando ese conocimiento, ¿no? En parte. Entonces, yo creo que hay que exigir que se liberalice, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a concluir ya la jornada. Damos finalizada la sexta jornada técnica de Alcazaba. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y nos veremos en las próximas, espero.